esa pregunta: ¿qué debemos hacer para ganarnos la vida eterna? Y vamos a empezar con el Evangelio y después vamos a iluminarnos con los textos del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría que nos da consejos, y terminamos con la carta a los Hebreos. Es una carta netamente también sacerdotal y que nos ayuda a entender esa pregunta: ¿qué debemos hacer para ganar la vida eterna? Pongámonos en el contexto de ese joven o esa persona rica que se le acerca a Jesús. Y dice el texto que él llegó corriendo y la actitud de él se le arrodilló. Miren que el arrodillarse no es fácil ante una persona en ese tiempo, primero, y hoy lo hacemos solamente ante Dios o cuando queremos suplicar perdón a alguien, como normalmente lo hacemos ante la presencia de Jesús sacramentado. Pero miren que este hombre entendió de un principio quién era Jesús, e inmediatamente le dice: maestro bueno, le dice así: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y la palabra, lógicamente, hay dos o tres atributos de Dios, que es la bondad, la santidad, que son los atributos de Dios: ser bueno y ser santo. O sea, Dios no se contradice, son dos de los atributos principales. Y ahí viene la pregunta que le hace el Señor también: ¿por qué me dice bueno si solamente bueno es Dios? Pero él entendió en él, en ese maestro que es Jesús, que él era el representante de Dios, y por eso le llama de esa manera. Nadie es bueno sino Dios, solo Dios. Y empieza el Señor como es normal, y uno como que se categoriza o dice inmediatamente: bueno, ¿quién soy yo en primera instancia? ¿Cómo vivo como cristiano? ¿Qué hago como cristiano? Yo voy a misa, me confieso, trato de cumplir los mandamientos. Y eso fue lo primero que el Señor le dijo a él: cumple los mandamientos, cumple los mandamientos. Y eso pues lógicamente él lo conocía, porque era un personaje distinguido y era a cabalidad cumplía y vivía lo del Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, que nos presenta desde el Antiguo Testamento el Decálogo, los 10 mandamientos. E inmediatamente el Señor le hace la enumeración de 6 de los 10 mandamientos. Ese número 6 va a recorrer muchas cositas que les voy a decir. Y le presenta: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, y termina: honra a tu padre y a tu madre. 6 mandamientos le presenta el Señor. Y entonces le dice: mira, pero si yo lo he cumplido desde muy joven, yo lo he vivido. Y eso lo lleva a uno a pensar que no es suficiente el cumplir los mandamientos. Entonces uno empieza a decir: bueno, uno realmente normalmente coge los mandamientos. Yo les aconsejo al menos cada 2 meses para que los repasemos, cojamos los mandamientos y empecemos: amar a Dios sobre todas las cosas, no obrar su santo nombre en vano, santificar la fiesta, honrar a padre y madre, quinto, no matar, sexto, no cometer actos impuros, séptimo, no robar, no levantar falsos testimonios ni mentir, no levantar falsos testimonios, no codiciar a la mujer del prójimo. Y al final podemos nosotros decir: bueno, hemos tratado de cumplirlo, de vivirlo. Pero el Señor, dice el texto, se le quedó viendo con amor, porque Él le dijo: yo lo he cumplido desde muy joven. Y eso podemos decirlo nosotros también. Hemos también tratado de ser buenos, no hemos matado, no hemos robado, no le hemos hecho mal a nadie, hemos tratado de cumplir los mandamientos, venimos a misa, a veces nos toca de pie, sacrificarnos, pero ¿eso es suficiente? Lo que el Señor de pronto nos puede preguntar también a nosotros. Entonces, le quedó viendo con amor.
Para mí esa expresión es muy importante. En griego existen varios verbos donde el Señor lo utiliza el ver, el mirar a otra persona. Él miraba superficialmente, él miraba con amor. A este personaje lo miró con amor. Son 4 formas del mirar de Jesús. Y él dice el texto, lo miró con amor y le dijo, mire, solamente le hace falta una cosa. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrá un tesoro en los cielos. Normalmente uno dice, entonces yo tengo que hacer eso. O sea, yo salir de mi casa y ponerme casi como a mendigar por ahí, o yo tengo mi carrito, entonces lo tengo que vender. Le vamos a dar la interpretación que el Señor nos indica. Y lo quiero ilustrar con una historia, con un cuento. Un día un personaje fue y le dijo a un maestro, le dijo, maestro, yo quiero que usted me enseñe sobre los dones, sobre lo que es sublime, el amor, la felicidad, la gracia, las bendiciones, todo eso yo necesito que usted me enseñe. Inmediatamente lo sentó y dijo, siéntese ahí. Vamos a tomar un té. Se sirvió primero él y este personaje lo observaba y empezó a echar en la taza del otro y él observaba, el que estaba ahí al frente, el maestro siguió sirviendo y empezó a botarse y él se aguantó un momentico y siguió botándose y él ya no aguantó y me le dijo, maestro, ya se llenó, ya no más, no bote más. Entonces el maestro le dijo, eso es lo que usted tiene que hacer, vaciarse y mirar que uno a veces mantiene lleno de tantas cosas y dejar un vaso nuevo, una taza nueva para que Dios y Jesucristo entren en el corazón suyo, en su vida, en su ser. Porque hay muchas cosas que nos quitan el tiempo a veces, nos tiene atados. Y hay muchas cosas que a veces no nos da espacio para que Jesús llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro ser. Y a veces nos apegamos tanto que a veces hasta ni descansamos. Hay personas así. Yo me acuerdo que un señor estaba por morirse y la esposa lo veía y él tenía muchas cosas, muchos bienes, inclusive tenía por allá en otros lados. Y le decía, mi hija, acuérdese de ir a reclamarle a tal persona unos novillos que le tengo por allá. Recuerde que el carro que allá... Y él le decía, mi hijo, muérase si es que Dios lo quiere llamar, pero no se ponga a pegarse a las cosas del mundo. Y le pegaba por el Cristo, ya que me acuerdo. Así, nada menos ni nada más. Porque es que muchas veces le rueda la cabeza pensando en las cosas de aquí y no lo de allá. Porque al fin y al cabo de eso es lo que nosotros tenemos que pegarnos y decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender que tengo que vaciarme de tantas cosas aquí en el mundo para dejar que entre en mi vida, transforme mi vida. Yo les decía ayer en el grupo de Huellas de Jesús, miren, un grupo de oración sirve para eso, para transformar la vida, para ser mejores, para ser personas capaces que los demás, no solamente uno en su conciencia se da cuenta que va cambiando, sino también los demás. Porque ¿de qué sirve si muchas veces nosotros salimos de un grupo de oración y muchas veces sigue, por ejemplo, alegando en la casa, sigue protestando aquí una cosa y otra, y a veces el nieto dijo, abuelita, pero si usted acabó de ir a misa y comulgó, y aquí con esas groserías que a veces viene diciendo, cambie, y eso lo pone a reflexionar y lo pone a pensar. Eso, y así es la Eucaristía también, ayudarnos a entender cómo el Señor quiere también que nos vaciemos de tantas cosas que a veces llenan nuestra vida y que a veces no dejamos que Él entre y transforme nuestro ser, nuestro ideal de cristiano. Y empieza a decir, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no le da la prioridad a Dios primero. Y una persona que es rica en un sentido material vive muy preocupada, y es la realidad de una cosa u otra, y a veces a Dios le da el espaciecito que le queda y que a veces tiene que cumplir.
pero no le da la prioridad responsablemente ante esa presencia de Dios, ante esas gracias de Dios, ante esas bendiciones que Dios me concede. Todo es pasajero aquí en la tierra, todo absolutamente, la belleza, las cosas materiales, todo absolutamente es pasajero. Y eso no sobra en decirlo, nos morimos y nada nos llevamos. Nada absolutamente, la ropita que nos pongan. Y a veces si es nueva, pues quizás mejor, pero a veces dicen no tenemos, pues entonces pongamos la misma ropita y se la llevan. Entonces es importante entender, hijitos, qué difícil es los que confían en las riquezas. La riqueza a veces nuda, llena, y es necesario que entendamos que a veces nos quita el tiempo de lo que tenemos que invertir para nuestra salvación, que es especialmente la oración. La persona que a veces tiene, a veces no le da espacio a Dios y no acude a ver las necesidades o en las ocasiones, un matrimonio, un funeral, un bautismo, pasa eso. ¿Y qué es lo que nos invita el Señor que entendamos? No es malo tener, lo malo es no saberlo administrar. Y eso tenemos nosotros que tomar conciencia cada día y construir con lo que medio tengamos, que sea como un trampolín para salvarnos nosotros. Es decir, nosotros podemos ver una persona con hambre y pasamos derecho, sabiendo que podemos ayudar, colaborar. Quizás no dándole el dinero, pero sí dándole menos alimento. Eso es necesario que nosotros entendamos, porque al fin y al cabo, al final de nuestra vida, de eso nos vamos a salvar, de las obras de misericordia. San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Que entendamos que al final de nuestra vida, lo que cuenta es el amor, con que hayamos vivido aquí en la tierra, buscando la presencia de Dios y haciendo el bien al prójimo. Sigamos en el texto ubicados. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Se la puso difícil. Pero al final el Señor dice, para Dios nada es imposible. En un sentido de que si nosotros entendemos nuestra salvación, si nosotros buscamos la salvación, tenemos que vaciarnos, vuelvo a repetir, de todo lo que impide la presencia de Dios. Saber administrar lo poco o lo mucho que el Señor nos da para construir la salvación. Y al final de nuestra vida, el saber estar satisfecho y decir, Señor, yo he hecho todo lo que he podido, he cumplido los mandamientos, pero he llegado más, he dejado que entre en mi vida. San Pablo lo mismo lo dice en Gálatas. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Él es el que transforma la vida. Enamorémonos de Jesús. Y yo les voy a decir los mecanismos, terminando ahora, cómo podemos cada día conocerlo y amarlo más, entendiendo su presencia. Los discípulos, que eran normalmente como quizás nos llamados cualquiera de nosotros, y entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, hijos, tierra por mí y el Evangelio, dejará de recibir el 100 por 1 de casas, hermanos, madres y tierra, pero con persecución también. Esa palabra es importante entenderla. Entre uno más se acerque a Dios, más persecución hay, más situaciones complejas. Y muchas personas dicen, Padre, pero es que este vecino ni quiere va a misa, ni reza, ni quiere, le va súper bien. Y yo que estoy yendo a Eucaristía, es que mire, el demonio sabe a quién atacar. Porque los que no van a Eucaristía, no participan en las cosas de Dios, los tiene asegurados ya. Así es. Pero cuando uno busca a Dios, inclusive ayer atendí a una persona en el medio tiempito que me quedó. Padre, estoy atormentado, empecé a venir a la Eucaristía, oigo voces, yo le dije, expliqué así de esa manera, entiéndalo, y no baje la guardia, porque lo contrario perdemos. Cuando uno empieza a bajar la guardia, significa que el otro está ganando, y no le damos el espacio a Dios.
para que su presencia y su gracia reine en mi vida, se entronice en mi vida, para ser mejor, para ser una persona que ojalá obtengamos la salvación, la vida eterna. Y quiero retornar un poquitico a lo que el mismo Señor le decía a los discípulos. El que deje casa, hermanos, padres, madre, hijos, tierra, por mí el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 en las casas, hermanos, en fin, todas las bendiciones de Dios. ¿Saben que yo les cuento a nivel personal? Yo lo experimento como sacerdote. Mire, yo le comparto, yo vengo aquí sin ser creído ni nada, a veces hasta 2 almuerzos me pego en el día. Y bueno, muy gordo también. Me voy más barrigón. Así es, y yo digo, bendito amigo, yo como lo desprecio y como le digo que no. Mi Dios es grande. Y si yo dejo me vine el jueves a mediodía. Inclusive me pasó una serie de cosas que el martes por la noche, porque yo venía este fin de semana, ayer hice el matrimonio de un sobrino, y me vine el martes por la noche, salí de mi diócesis, que es un poquito de 1 hora en avión a Bogotá. Y esa noche no pudo viajar el avión porque hubo tormentas eléctricas también allá. Y entonces me tocó quedarme ahí en la diócesis mía, y al otro día viajar perdiendo el vuelo internacional. Pero algo más caso que me pasó, les voy a contar. Yo salí con la maleta, la tenía lista y la dejé afuera un ratico. Yo tengo 3 perritos y uno se me hizo pipí ahí en una esquinita de la maleta mía, y yo eché agua inmediatamente. Cuando yo llegué, porque me mandaron a medianoche el día miércoles, porque yo debía viajar por la mañana y llegar por la tarde aquí, pero no pude llegar por el vuelo ese que se retrasó. En todo caso me mandaron a medianoche por Houston, Newark. Cuando llegué a Houston, un perrito me olió y dijo, este trae alguna cosa. El miau del perro mío. Así me pasó. Yo dije, bueno, yo no tengo problema, al fin y al cabo yo no traigo plantas, no traigo cosas que es lo que ellos buscan también a través de los perritos orejones allá en Houston. Y de una vez me pasaron a revisión. Me pasaron de uno. Yo decía, bueno, el que nada debe, nada teme. Pero sí le aclaré a él. Mi perrito hizo pipí ahí. Yo no sé si me entendió o no me entendió. Pero el pipí yo creo que lo oímos todo el mundo. Y así fue. Me sacaron todo a un lado y puso a oler al perro por el otro lado, no le ladró. Y al otro lado, ladró. Ahí descubrió él que sí había hecho pipí. Ese perro mío a ese lado. Y ya me pasaron sin ningún problema. Yo decía, ¿cómo es la vida? ¿Cómo son las cosas? Y al fin y al cabo el Señor es el que hace sus cosas. Y Él es el que nos da y nos bendice. Y ante todo nos da gracias y bendiciones. No tengamos miedo de acercarnos a esa presencia de Dios. Vaciémonos de tantas cosas. Y yo les decía que les voy a decir cómo vamos a buscar la presencia de Dios. Porque muchas veces no es qué bonito buscar que nos digan, que nos inviten. Pero el cómo a veces es complicado. Se lo respondo con las 2 lecturas del Antiguo Testamento, de la antigua lectura, o sea, la primera y la segunda. Dice el libro de la sabiduría, nos presenta 3 cosas. ¿Qué es lo que tenemos que pedir al Señor? Sabiduría para discernir. La sabiduría es un don del Espíritu Santo, es el que nos da discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué más riqueza podemos decirle al Señor para no equivocarnos? Segundo, prudencia. Ahí lo decía en el texto. Supliqué y se me dio la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. O sea que la prudencia es admirada porque es fuente de sabiduría, pues en ella se fundamentan los bienes de la humanidad. Nada menos y nada más, eso es la prudencia. Decíamos en el Salmo responsorial, enséñame a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Le suplicaba el salmista al Señor, este Salmo 89. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? De modo que otra cualidad y otra que tenemos que decirle al Señor, enséñame a tener un corazón sensato. Cuarto, tener una actitud siempre de compasión.
el Dios con nosotros y nosotros con los demás. Porque uno muchas veces se acerca a Dios, Señor, ten piedad, ten misericordia, pero a veces con los demás no la tenemos. Y de esa manera nosotros vamos obteniendo y entendiendo esa presencia de Dios, esas 4 cosas. Y para terminar, además de los sacramentos que nosotros tenemos que vivir cada día, nos invita en la segunda lectura, que es la carta a los Hebreos, a 6 cosas para entender de la palabra de Dios. Primero, es viva y eficaz. Eso es la palabra de Dios. Nunca es vieja, nunca es retrógrada o pasada. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz cuando invocamos el Espíritu Santo. Segundo, más tajante que espada de doble filo. ¿Cómo les parece? Eso es la palabra de Dios. Más tajante que doble. Es decir, que esa palabra de llegar a mí para cortarme toda la miseria que tengo. No para los demás, porque muchas veces uno predica y la mujer es, a mí me pasó con usted, pero usted también. A cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Tercero, penetra hasta el punto donde se divide el alma y el espíritu. El alma es el ánima de vida, es lo que vuelve a Dios, es lo que ha creado cada uno. El espíritu, los hebreos le llaman el ruach, los griegos le llaman el neuma, es decir, el hálito de vida, lo que acaba en ese momento. Cuarto, la palabra de Dios juzga los deseos e